Sí, perfecto. Creo que cada uno mandó la invitación ayer a la noche a cada una de sus aulas, ¿no? Sí, 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 fueron aceptando de distintas aulas. Te contamos, Diego, que en este curso que, que se da coordinado entre la Universidad Arturo Jaureche y la Municipalidad de Florencio Varela, nosotros estamos trabajando en el campus, se propuso fundamentalmente como un curso virtual. Hicimos un encuentro presencial a mitad del curso para quienes pudieran sumarse, y vamos a hacer otro encuentro presencial al final. Pero fundamentalmente trabajamos en el campus. Tenemos 4 aulas designadas, pero los horarios de encuentros sincrónicos son abiertos a todos los participantes. Entonces, como trabajamos en conjunto, Marcelo Peralta, Patricia Medina, Gastón Zarza y yo, Leticia Tazúa, pueden asistir a cualquier horario. Es un trabajo colectivo. De hecho, algunos van pasando por las distintas aulas porque dice cada uno tiene su manera, su forma, su forma, ¿no? Su particularidad. Entonces, eso es muy interesante. Es realmente un trabajo colectivo, un trabajo amoroso, porque creemos que la alfabetización es fundamentalmente eso, ¿no? Un acto de amor. Está buenísimo. Así que sí, sí, es muy interesante también todo lo que van contando. Bueno, Marcelo, si querés ir presentando a Diego, que es nuestro invitado de hoy, que muy generosamente está donándonos parte de su tiempo. Bien. Bien, agrego una cosita nada más sobre el proyecto de alfabetización que tenemos en la UNAG, que lo venimos desarrollando desde 2018, en el marco de una convocatoria interna de la universidad, que es UNAG Vincula, y desde ese año venimos presentando sucesivamente todos los años un proyecto de alfabetización para trabajar el tema de alfabetización en el territorio. En este sentido, hemos ido cambiando, respondiendo un poco a las necesidades planteadas desde las diferentes organizaciones con las que trabajamos, y hemos pasado del trabajo de investigación y de alfabetización propiamente dicho, hemos pasado a la capacitación o formación de alfabetizadores en educación popular, porque en las diferentes organizaciones sociales nos encontramos que había cierta necesidad de capacitar, de formar alfabetizadores, así que ahí hemos dedicado nuestro esfuerzo. En ese sentido hemos participado en diferentes actividades, algunas de ellas tienen que ver con entrevistas a especialistas o seguir su trabajo, hacer algún curso, por eso esta presentación de hoy. Diego Chichisola, a Diego le gusta presentarse, según he escuchado en otras oportunidades, como maestro, cosa que es terriblemente, es un orgullo para eso, sentirse maestro. Un término que se utiliza muy popularmente cuando uno quiere alabar a alguien, le dice maestro, y en el ámbito educativo tiene otra significancia. Por eso lo voy a presentar solamente como maestro, pero me ha tocado compartir con él alguna actividad, formando alfabetizadores también. Así que un orgullo para mí para nosotros, contar con Diego en esta oportunidad. Estoy seguro de que todo lo que nos aporte, nosotros vamos a estar tomando nota, porque cada palabra que dice, cada experiencia que cuenta es importantísima. Así que bueno, más que esa presentación, Diego, creo que no es necesaria, por lo menos en este curso. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo y compañeros, gracias por la presentación. Ahí saludaba a alguien, no sé. Saludaba. Bueno, hola a todos y todas entonces, y gracias a los compañeros por la invitación. Viví muchos años en Varela, en la zona de la Capilla, ahora estoy viviendo en Avellaneda, tan lejos no me fui, así que es un territorio que quiero mucho, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, a sus órdenes, díganme por dónde empezamos. Bien, en principio vos estás trabajando en Quilmes, ¿es verdad?
¿O estás en Nación ahora? No, yo tengo distintos trabajos, distintas responsabilidades. Por un lado, formo parte del equipo técnico pedagógico de la Dirección de Adultos de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Sí? Así que estoy en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, tengo mi cargo de maestro de siempre en Ciudad de Buenos Aires, lo sigo manteniendo, aunque con un rol un poco más técnico de producción de materiales y demás. Y por otra parte, acompaño un proyecto hermoso de la Fundación Baldoco, es la fundación del cura Juan Carlos Molina, que es de alfabetización de una comunidad originaria en la provincia de Santa Cruz, en Cañón Seco, con lo cual voy mucho para el frío más frío que de acá. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo en la actualidad. Bien, las chicas, Patricia estaba planteando hoy una de las consultas. Tenemos varias preguntas. En principio, nosotros pensamos en la alfabetización de adultos y sabemos que no es lo mismo trabajar con adultos que trabajar con niños. Ahí me gustaría que, si pudieras aportar ahí ese trabajito tan específico que es el trabajo con el adulto. Bueno, sí, está claro que no es lo mismo alfabetizar un niño que un adulto en algunas cosas. Y en otras hay muchas cosas, muchos puntos en común que podemos tomar. ¿Por qué? Porque las didácticas son inherentes a las disciplinas, no son inherentes a las edades, ¿no? Entonces, si uno abraza un posicionamiento didáctico, muy posiblemente tengas ese mismo posicionamiento didáctico si trabajas con niños o con adultos. Esto no quiere decir que sea lo mismo, pero no es que vos sos conductista a la mañana y constructivista a la tarde, eso no puede pasar. Entonces, las didácticas son inherentes a las disciplinas. Uno en alfabetización tiene un posicionamiento didáctico, ¿no? Que ahora podemos hablar de eso, que cobra su especificidad en cada una de las edades o modalidades. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta no se puede responder por sí o por no. Podemos decir claramente que no es lo mismo alfabetizar a un adulto que un niño, pero podemos decir también que hay un posicionamiento didáctico que, bueno, tranquilamente puede llevarse, probarse, discutirse y demás en las distintas modalidades. ¿Está? Lo que no puede haber son posicionamientos didácticos opuestos según la edad, porque un posicionamiento didáctico tiene mucho que ver con un posicionamiento político, y por ahí ese es el lado que a mí me gustaría arrancar a compartir, si les parece. Bien. ¿Sí? Yo les puedo contar mi experiencia, soy maestro de adultos, orgullosamente maestro de adultos. Y cuando yo ya era maestro de niños, inclusive había tenido primer grado varios años, por lo cual se podría decir que había enseñado a leer y escribir, y sin embargo un día me encontré con Delia y Felisa, Delia con 72 años, que venía de Paraguay, y Felisa con 40 y pico, que venía de Tucumán, y que querían que les enseñe a leer y escribir. Y hago un paréntesis antes de contarles esto, que me parece importante. En paralelo a mi trabajo como maestro de niños, inclusive de primer grado, tenía una militancia barrial en el cual me relacionaba con un montón de adultos. Y cuando llego a los sábados al barrio, tenía una mirada del otro, del adulto, que era una mirada de compañero, digamos. Juntos íbamos a transformar el barrio, Varela, el país. Digo, yo reconocía en el adulto saberes que ellos tenían y que yo no tenía. Yo lo reconocía con un montón de conocimientos. Entonces, digo, tenía una mirada sobre el adulto que era muy linda, muy de compañeros, muy de reconocer los distintos saberes y trayectorias que cada uno tenía. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando yo, ya en el rol de maestro, me encuentro con Delia y Felisa, ya sabiendo algunas maneras de alfabetizar, yo no quería renunciar a esa mirada que yo tenía del otro.
Sin embargo, las maneras de alfabetizar que yo conocía y que utilizaba en niños me hacían mucho ruido. Me hacían mucho ruido porque, por un lado, repetíamos el mantra, casi como un mantra, ¿no? Algo que todos acordamos y que lo repetimos y que es correcto que lo abracemos, pero lo repetía como un mantra. Hay que partir los conocimientos, hay que partir los conocimientos previos, hay que partir los conocimientos previos. Lo repetía casi como ¿no? Como convenciéndome. Y sin embargo, en la lectura y escritura, que es el tema que nos convoca, que Delia y Felisa avancen en su proceso de adquisición de la lectura y la escritura, todas las maneras de alfabetizar que yo conocía partían de otro lado, no de lo que sabían Delia y Felisa. Entonces, por ejemplo, si yo llegaba y decía, bueno, Delia, esta es, no sé, digo cualquier cosa, voy por las vocales, la A, la E, la I, está bien, pero estaba partiendo de un lado que yo traía. No tenía nada que ver con lo que de las estrategias que Delia y Felisa habían desarrollado. Dato, Delia había criado 12 hijos, los había mandado a la escuela, les había comprado remedios, no podía ser que no sepa nada, ¿no? Entonces, les cuento todo esto porque, si se quiere, lo mío fue una búsqueda de coherencia entre esa mirada del otro que es profundamente ideológica y una manera de enseñar a leer y escribir coherente con esa mirada. Esa fue mi búsqueda. Entonces, si se quiere, por dónde partir, por compartir una búsqueda, que es una búsqueda de coherencia entre esa mirada del otro, que es profundamente política. Freire ya hace muchos años nos dijo que no había nadie que no sabía nada, y una pedagogía, pero también una didáctica coherente con eso, porque todos estamos de acuerdo que lo pedagógico y lo político van de la mano, ¿verdad? Pero a veces que cuando llegamos a lo didáctico, eso se nos cae un cachito. Entonces, empezamos a enseñar a leer y escribir de distintas maneras que no siempre, y ahí es donde voy, no cualquier manera de enseñar a leer y escribir, a mi criterio, están anclados en la educación popular. Es decir, en ese reconocimiento, en esa mirada del otro. Y esa fue la búsqueda que me inició a mí a preguntarme, che, ¿qué hacemos? ¿Por dónde es? ¿Sí? Así que, nada, les conté un poquito para empezar cuáles fueron mi recorrido como militante barrial, como maestro de niños, y que un día se encontró con 2 personas adultas que les enseña a leer y escribir, y yo no quería renunciar a esa mirada del otro a la hora de enseñarle a leer y escribir. Si no, parecía que el sábado mirábamos al adulto de una manera en el barrio, pero cuando vamos a enseñar a leer y escribir, esta es la mame, mi momú, pape, pi, papá, juntalas, pero partimos de otro lado que no tiene nada que ver con sus construcciones genuinas durante 72 años en el caso de Delia, ¿no? Bueno, esa fue mi gran pregunta, para empezar a... Muy, muy interesante, Diego, porque, bueno, te hemos invitado porque vos sos un pensador de la alfabetización, perdón, además de un hacedor, ¿no? Entonces, esto que decís, mantener una coherencia política, pedagógica y didáctica, ¿no? Todo va de la mano. Y entonces tus observaciones son las que te llevan a aplicar, bueno, aplicar un método suena muy, muy frío, ¿no? Pero es buscarle la manera didáctica de enseñar a leer y escribir a un adulto que, como vos decís, ya tiene Claro. conocimientos de verdad, conocimiento no solo del mundo, sino de la lectura y la escritura, ¿no? Sí, y en ese camino empecé a preguntarme qué es lo que sabe el otro. ¿Qué es lo que sabe Delia y Felisa sobre la lectura y la escritura? ¿No? O sea, dedicarle mucho tiempo a tratar de entender cómo está pensando. Y en ese camino empecé a hacer algunas síntesis que me parecieron interesantes. Ya Freire nos dijo, no hay nadie que no sepa nada. Bien, todos sabemos algo, nadie desconoce todo, etc. Fue llevar esa pregunta a la enseñanza de la lectura y la escritura. En ese camino, gracias
a Mirta Torres, con la que hice un postítulo, gracias a búsquedas, a lecturas de textos personales, de textos internos y demás, conocí a una investigadora, para mí la gran referencia. Hay un micrófono ahí que hace ruido, para no molestarnos nosotros más. Ahí aclaro esto a cualquiera de los compañeros compañeras que está escuchando, en cualquier momento nos desmuteamos, interrumpimos, preguntamos, ¿vale eso? ¿Sí? Sobre todo ahora voy a compartir pantalla y yo no las veo, así que si alguien levanta la mano no lo voy a ver, así que directamente nos desmuteamos y conversamos. Todo está, Sí, ahora tengámoslo cerradito por ruido. sí, acá momento. veo, discúlpame, Marcela, Sofía, a ver si pueden silenciar los micrófonos, observen. Es un encuentro breve y que va a ser subido al campus también. Pueden escribir en el chat preguntas, si quieren, mientras Diego nos comenta. Dale. Si se escriben en el chat preguntas, que alguna de ustedes, Leticia, me las retransmita porque yo no las veo, ¿sí? Sí, perfecto. Dale. Bueno, ¿cómo empecé a encontrar algunas respuestas, algunas certezas a esta pregunta que yo me había hecho? ¿Qué manera de alfabetizar puede tener bastante que ver con esa mirada del otro, esta búsqueda de coherencia entre lo político, lo pedagógico y también lo didáctico? Bueno, en ese camino conocí a una investigadora, me presenta uno de los lugares donde yo trabajaba, y además Mirta Torres me la recomienda muchísimo, que se llama Marcela Kurlat. Marce es una investigadora argentina, vive en el Tigre en este momento, en el Delta. Patri, porque leí Patri. Marce Kurlat se pregunta sobre la especificidad de la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Pero antes de Marcelo hubo otras personas que se preguntaron desde un enfoque constructivista de qué manera partir de los conocimientos. Freire nos había dicho que no hay nadie que no sepa nada, y resulta que una tal Emilia Ferreiro, también argentina, podemos poner de pie por más que estemos en casa, Emilia, aparte de haber investigado todo lo que investigó con niños, voy a decir muy rápidamente quién es Emilia para quien no la conoce, ¿sí? Emilia es una persona que tiene un primer exilio en la época de Onganía, se va a Europa y conoce a un muchachito, un tal Jean Piaget. Bueno, trabaja con Piaget en sus investigaciones, lo voy a decir muy cortito, lo que descubre Piaget, hay una biblioteca atrás, pero bueno, yo voy a decirlo muy cortito. Piaget descubre que el conocimiento se construye. ¿Sí? Bueno, Emilia vuelve a Argentina y dice, ¿pero qué pasa con la lectura, con la escritura? ¿También se construye ese conocimiento? Y empieza a investigar. Bien, ahí descubre que sí, que hay distintos procesos que los chicos, los niños, niñas van pasando. Ella primero la llaman etapas, después dejamos de llamarla etapas porque una etapa es algo muy estanco y la verdad que la cabeza de la gente no funciona así. Bueno, lo llama niveles de conceptualización, que son las distintas maneras de entender la escritura. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos, si quieren. Bueno, ¿sabían ustedes que y esto es lo que yo conocí de la mano de Marcela Kurlat, que en el año 83, Emilia Ferreiro se preguntó si eso que ella había descubierto con niños también pasaba en los adultos? Y realizó una investigación con personas en México, porque dictadura del 76, Emilia vuelve a exiliar, ya no vuelve a vivir en el país, él sigue, en la actualidad vive en México todavía. Emilia se pregunta si los adultos atravesaban más o menos esos mismos momentos, esos mismos niveles, y la respuesta fue que sí, fue contundente. Ahora los voy a mostrar, tranqui, para quien no los conozca. Con muchas diferencias, dice ahí, un poquito a la pregunta de Marcelo original, ¿no? Dice, la verdad que los niños al principio hacen ese electroencefalograma, ¿vieron todo, no? Así. La verdad que el adulto no, porque el adulto vive en un mundo letrado, sabe que va con letras. Los niños al principio confunden números con letras, el adulto no, y si tiene alguna confusión se disipa rápidamente, sabe lo que es un número, sabe lo que es una letra. Los niños no entienden la función social de la escritura, el adulto tiene clarísimo para qué se lee o para qué se escribe,
Bueno, entonces dice, con algunas diferencias, pero sí, recorren el mismo caminito. ¡Wow! Y acá viene un problema. Del año 80 y pico en adelante, en niños, esta manera de pensar la alfabetización desarrolló todo en niños. Secuencias, proyectos, diseños curriculares, un montón de investigación. La investigación de adultos de Emilia, nadie la había retomado. Hasta el año 2002, 83, 2002, que Marcela Kurla dice, ¿cómo que nadie la retomó? ¿Sí? Y se pone en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, es decir, con nuestros jóvenes y adultos, se pone a ver si eso que había descubierto Emilia seguía vigente o no. ¿Sí? De alguna manera replica la investigación de Emilia con algunas diferencias. Emilia lo había hecho con gente que nunca había ido a la escuela, Marcela lo hace con distintas poblaciones, algunas que estaban cursando, bueno, no importa. ¿Qué descubre Emilia? Marcela, que sí, que los adultos pasaban por esos momentos que había descubierto Emilia, pero le da una vuelta de rosca más en lo que para mí es la gran definición de la especificidad de la alfabetización de jóvenes y adultos. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Ustedes díganme cómo manejo Diego, los tiempos. sí, Sí. Patri te habla. Bueno, otra vez te agradezco que estés acá, estamos felices de escucharte. Bueno, por un lado nos has planteado algo que charlamos mucho en nuestro curso, que es esta cuestión de que no hay recetas, nos has planteado esto de una propuesta situada, ¿no? Vos hablaste de esas dos personas adultas de 70 y pico de años que han tenido hijos y que tienen un conocimiento y que vos entonces organizaste tu propuesta en función justamente de sus experiencias y de su sabiduría de la vida, ¿no? He tenido la suerte de cursar con Marcela, así que realmente una de sus grandes frases es esta cuestión de no hacerle culto a las letras, ¿no? Con los adultos, sino una práctica social. Y en ese sentido, quisiéramos estar muchísimo tiempo, escucharte, volverte a convocar, porque los tiempos son tiranos, pero nos encantaría que en alguno de estos minutitos que nos quedan, nos digas un poquito algo sobre cómo evaluar estos procesos, ¿no? Estos pequeños avances que van teniendo, que a veces es lo que un poco a los alfabetizadores populares los tiene desorientados. ¿Están aprendiendo? ¿No están aprendiendo? ¿Voy bien o vuelvo a las letras sueltas? ¿No? Entonces, tal vez en algún momentito puedas compartir alguna idea sobre eso. Gracias. Dale. Gracias. No, muestro muy rápidamente, por el tiempo que nos queda, pero muy rápidamente, digo, estos distintos momentos, porque para poder evaluar, hay una gran frase de Emilia Ferreiro que es, no podemos evaluar lo que no conocemos. No podemos, no, la frase correcta es, no se puede respetar lo que no se conoce. Por lo cual hay que saber en qué momento atraviesa cada uno de nuestros adultos, jóvenes y adultos, porque si yo no sé cómo está pensando en la escritura, no lo puedo ayudar. ¿Sí? Entonces, la evaluación viene de la mano de conocer dónde está parado, cómo está pensando la escritura. ¿Puedo yo compartir pantalla? Sí, ahí está. Sí, sí, ya te habilité. Ahí está, gracias. Díganme una sola cuando se vea. Ahí se ve. Ahí empezaste a compartir. Gracias. Y bueno, se ve, gracias. el gran descubrimiento de Marcela, ella lo define como una trenza de 3 hebras. Dice que los procesos de alfabetización de las personas jóvenes y adultos son como una trenza con 3 hebras, con 3 hilos que se entrecruzan permanentemente. El primero son estos niveles de conceptualización que había descubierto Emilia. Pero dice que nuestros adultos también vienen con las marcas de enseñanza y con las marcas de exclusión. ¿A qué llama Marcela marcas de enseñanza y de exclusión? Marcas de exclusión no porque trabajamos con los excluidos de todo, que también, sino marca de exclusión es la creencia de sí mismo como aprendiz. Yo no puedo, a mí no me da la cabeza, esto no es para mí, esto de las letras no es para mí. Hay una inseguridad permanente. La creencia en problemas cognitivos, no, yo no puedo porque yo
a mí no me da la cabeza porque cuando era chico me golpeó, tuve convulsiones. Cualquiera que alfabetizó adultos escuchó estas frases, ¿verdad? Entonces, Marcela dice que ojo, porque por un lado, lo que dijo Emilia Ferreiro, que los adultos vienen con estos niveles, pero estos niveles vienen con esta marca, con esta cicatriz, con este dolor, esta creencia fuerte de que esto no es para mí. Y la siguiente hebra la llama marcas de enseñanza. Marca de enseñanza tiene que ver a la representación acerca de lo que es leer y lo que es escribir. Para el adulto, por alguna experiencia de escuela o porque lo piensa así o demás, leer es descifrar. Es saberse el abecedario, recitarlo y tratar de juntarlas. Y escribir es copiar. Bien, voy a avanzar más rápidamente todavía. Marcela dice que cuando estas marcas son tan fuertes, el estudiante entra como en un laberinto de escritura, en un matete que no se sabe por dónde salir. Y muchas veces no podemos lograr ver en qué nivel de conceptualización está. ¿Sí? Rápidamente. Voy a pasar por los niveles de conceptualización súper rápidos. ¿Sí? Digo, este es el caminito, por ejemplo, que puede hacer un estudiante. La etapa este anterior dijimos que en adultos no. Pero después, etapa presilábica, en donde, esta es mi investigación de maestría, en donde ponen un montón de letras, pero todavía no hacen ninguna relación con el sonido. Pero después, en una etapa silábica, tomate, te pone una por sílaba, y es un caminito hermoso. Después de repente se descubre que una sola no le alcanza. Entonces Karina, que era la pareja de Orlando, Karina ya no pone una por sílaba. Miren, K, tira magia, agrega alguna más. En la RI no lo logró. Y la NA sí. O sea, en algunas, acá te ponía una por sílaba sí o sí, pero acá te agregó alguna más. Y así va siguiendo el caminito. Bueno, para la pregunta de la evaluación que nos hacía la compañera, tiene mucho que ver con lograr darnos cuenta en qué momento se encuentra parado, cómo piensa la escritura cada uno de nuestros estudiantes. Para eso hay instrumentos que se llaman evaluaciones de estado, que ahora voy a compartir a continuación, porque lo único que hace lo que inventó Emilia Ferreiro, lo único, es un montón, lo que hace es ayudarnos a meternos en la cabeza de las personas para ver cómo está pensando la escritura. ¿Por qué? Porque lo dice Emilia, este es el cierre de la investigación del 83. Esto me interesa dejarles. ¿Sí? Y dice así. Esta investigación, Emilia del 83, estuvo guiada por los interrogantes teóricos a los que aludimos previamente, pero también por una inquietud pedagógica. Escuchen. ¿No será posible considerar una acción alfabetizadora que tome como punto de partida lo que estos adultos saben en lugar de partir de lo que ignoran? ¿No será acaso, dice Emilia, nuestra propia ignorancia sobre los sistemas de conceptos, es decir, estos niveles, de estos adultos, lo que nos lleva a tratarlos como si fueran ignorantes? Escuchen esta parte. El respeto hacia una persona analfabeta no deja de ser un enunciado vacío cuando no sabemos qué es lo que habría que respetar. Cuando no sabemos qué ideas tiene sobre la escritura. La repito porque es fuerte. El respeto hacia una persona analfabeta no deja de ser un enunciado vacío cuando no sabemos qué es lo que habría que respetar. Y sigue. Conocer al adulto para que el respeto hacia él sea también un respeto intelectual nos parece esencial para guiar cualquier acción pedagógica que intente construir a partir de lo que el sujeto ya ha construido por sí mismo antes de llegar a nosotros. Y ahí se me respondió mi pregunta inicial. Esa búsqueda de coherencia. Y agrega Emilia. En el sentido, todas las propuestas de alfabetización nos parecen insuficientes, independientemente del éxito que se les atribuya, porque toman un punto de partida definido con total independencia del sujeto de aprendizaje. Ya sea que se decida a partir de las letras, o los sonidos que está tan de moda, si se decide a partir de las sílabas, o de la misma palabra generadora, esta decisión se toma desde afuera, sin saber cómo conceptualiza el adulto, es decir, en qué momento está el sistema de escritura socialmente construido. ¡Wow!
¿Vieron que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo? Bueno, Emilia sabe por las dos, ¿sí? Ahí empezamos, yo en lo personal, cuando conocí esta investigación y conocí la investigación de Marcela, que la profundiza, a mí se me empezaron a hacer un montón de síntesis. No podía partir de cualquier lado. No podía partir de la letra, del sonido o de la sílaba. ¿Por qué? Porque son construcciones ajenas a lo que se utiliza. Diego, perdón, pero quisiéramos que no se nos corte sin una palabra, una frase de despedida, porque bueno, como te dije, son tiranos los tiempos, pero te comprometemos a otro encuentro. Una frase de cierre, por favor. La frase de cierre, me quedo con el cierre de Emilia, pero digo, me quedo con esta idea de pensar una manera de alfabetizar que dedique mucho tiempo a entender dónde está parado cada estudiante, porque si yo sé, como todo en la vida, si yo sé dónde está parado, lo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque después como educadores, alfabetizadores, alfabetizadoras, ¿qué hay que hacer? Aprender a intervenir. Entonces, ya sé que pone una por sílaba, o sea, que está pensando en la escritura de manera silábica. Bueno, hay intervenciones que ayudan al silábico. No, todavía está en esa que no anterior, que pone una chorrera de letras, eso que llamamos presilábico. Bueno, hay que aprender a intervenir como se interviene con un presilábico. Pero si yo no sé dónde está parado, pues no sé cómo intervenir. Entonces, el cierre sería, para mí el camino tiene mucho para respetar los conocimientos previos. Freire dijo, no hay nadie que no sepa nada. Emilia dijo, en cuanto a la escritura, eso de no saber nada se llama nivel de conceptualización. Digo, no hay nada de incoherencia en ese sentido entre Freire y Emilia, ¿está? Además comparten el mismo campo ideológico desde ya. Bueno, pero digo, dedicarle mucho tiempo a saber dónde está parado, cómo piensa la escritura, y después como alfabetizadores aprender a intervenir para acompañar cada momento. Entonces, si yo descubro que está en este momento, intervengo así. Y con un solo tip final. La escritura se aprende reflexionando sobre escrituras, no intentando relacionar en el oral, que es algo que está en el aire, que no existe. ¿Sí? Digo, por eso le decimos anda a buscar el cartel de Carlos cuando querés escribir carpa o caramelo, para que reflexione sobre la escritura. ¿Y saben qué? Esto es un posicionamiento didáctico, pero sobre todo político. Prefiero acompañar a una persona reflexiva y no una persona mecánica que junte sílabas, porque es otro proyecto de país. Además de enseñar a leer y escribir de otra manera. Entonces, como tip final sería, la escritura no se aprende desde el oral, ¡pato! Y la verdad que si pongo una por sílaba, voy a seguir poniendo una por sílaba, por más que vos agarres la A hasta junio del año que viene, ¿no? Digo, la escritura se aprende sobre escrituras, reflexionando sobre escrituras, y con un docente que sepa cómo estoy pensando la escritura, con un educador popular que sepa cómo estoy pensando la escritura, así me puede acompañar. Porque si yo estoy pensándolo de manera silábica, está bueno que me acompañe así, así, así. Si estoy pensándolo de manera silábico-alfabética, es a donde agregan un par más, bueno, son otras las ayudas. Y si todavía estoy mucho más alejado en esa chorrera de letras, está bueno que sepa que la estoy pensando así me puede acompañar. Así yo resolví esa pregunta inicial que les decía de búsqueda de coherencia entre la mirada del otro, el reconocimiento de los saberes previos y una didáctica que de verdad intente partir de ahí. ¿Sirvió? Bueno, la verdad, muchísimo, muchísimo. Creo que todos, te digo que en el chat están escribiendo gracias por compartir tus saberes, excelente, buenísimo. Bueno, todos queremos volver a escucharte pronto y yo los invito a cerrar abriendo micrófonos y brindándole un aplauso por su generosidad y por todo lo que nos ha presentado. Micrófonos abiertos, aplausos. Gracias. Ahí veo que hay gente conocida, también estuvo ahí en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Gente, gracias a mí por la invitación. Gracias, Diego.